Gracia y paz de Dios a todos los hermanos y a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Quiero compartir una pequeña palabra, en verdad no es yo, sino que creo que es de Dios para todos nosotros. En esta tarde, una pequeña palabra. Y está en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Son apenas 4 versículos, hermanos. Son 4 versículos súper cortos. Es un hecho que muy conocido por todos nosotros, yo creo, o por la mayoría. Es un hecho muy conocido. Pero es un hecho que fue marcante para la vida de algunas personas. Y aquí hablando en sí de los discípulos, principalmente para ellos. Un hecho muy marcante que quedó escrito en la palabra de Dios. Entonces, Mateo 14, versículo 22 dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Señor, gracias te damos por esta pequeña palabra, Jesús, este devocional, Señor, que queremos disfrutar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que no sea apenas un devocional, sino que sea un disfrutar de tu palabra, sí, sea un regocijarse en ella, sea un sumergirse en ella, Señor. Sí, Señor. No yo, sino que de todos nosotros, Señor. De cada uno contigo, Jesús. Que sea un momento en donde tu Espíritu hable a cada corazón, no yo, Señor. No algo de mí, sino que de ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 22 dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Aquí Jesús estaba, en este momento aquí Jesús estaba con los discípulos en Tiberíades. Y aquí él había recién hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Yo creo que la mayoría conoce este hecho que fue verídico, que es de la palabra del Señor. Y Jesús aquí despide a la multitud y dice prácticamente a los discípulos: ya, miren, en otras palabras, vayan ustedes, tomen esa barca, crucen y vayan a Capernaum. Y él en Tiberíades, dice el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Jesús tenía mucho esa costumbre de orar a solas. Le gustaba. Era algo que era parte de él. No era solamente algo que le gustaba, sino que era algo que era parte de él como hombre y como Dios a la vez en esta tierra. Pero Amén. El propio Dios se apartaba a orar a solas. Eso también hay una enseñanza profunda de Dios aquí. Pero no es a este punto que vamos a ir. Y dice, continúa en el versículo 23, dice: al anochecer estaba allí él solo. Guarden esa palabra, esa expresión, al anochecer o al atardecer. Aquí para los judíos al anochecer podría ser cuando sale el sol, después de la puesta del sol, al anochecer. Ellos usaban esa expresión para después de la puesta del sol. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Y Jesús ahí estaba solo al anochecer orando al lado todavía de Tiberíades, mientras los discípulos en la barca iban cruzando el lago
rumbo hacia Capernaum. Y la barca, versículo 24, ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y aquí empezamos a ver lo que Cristo quiere hablar con nosotros en nuestro personal, en este devocional. Es que esta barca, y muchas veces esta barca puede significar nuestras vidas. Esta barca que va cruzando un lago, o esta barca que va pasando por un momento de dificultad y va siendo zarandeada por las olas, va siendo zarandeada por el viento y las olas, porque el viento era contrario. Y muchas las veces nosotros hoy mismos estamos viviendo en un tiempo así, en donde el viento está contrario a nosotros, como seres humanos, a toda la humanidad. En esta barca del 2020, de la posmodernidad, toda la humanidad está dentro. Porque con esta enfermedad, por la forma como se está esparciendo, está llegando en todos los países. O sea, todos estamos en el mismo barco. Aquí, en este caso, eran los discípulos nomás. Pero el viento en este momento es contrario a nosotros, como seres humanos. El viento en este momento está matando mucha gente. Las olas están entrando en los barcos de muchas personas, está hundiendo muchas vidas en este momento. Amén. El coronavirus está matando personas todos los días en todo el mundo. O sea, estamos en un momento de olas fuertes y viento contrario. Amén. Ahora mira lo interesante. Versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Mira qué interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije, guarden la expresión al anochecer? Ahora guarden la expresión en la madrugada. O sea, Jesús vio al anochecer, Jesús vio que ellos estaban con las olas ahí en el barco, viento contrario, pero Jesús no fue al tiro. Jesús fue en la madrugada, esperó la madrugada para ir. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su tiempo a solas. Y para Jesús estar a solas con el Padre era más importante que ir a rescatarlos. Y usted, pero hermano, ¿cómo así? Entonces Jesús no tiene piedad de ellos, no tuvo piedad. No, no es eso. Eso está maravilloso, hermanos. Que Jesús sabía que aquella barca no se iba a hundir. Él sabía. Amén. Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es presciencia. Él conoce lo que va a suceder. Va a pasar. Él sabía que la barca no se iba a hundir. Él sabía. Por eso Él no fue. ¿Y sabe por qué Él también no fue al tiro? Esperó la madrugada para ir también. Primero, porque Él estaba a solas con el Padre, y eso era más importante. Segundo, porque Él sabía lo que iba a pasar. Y tercero, hermanos, Jesús no fue porque Jesús estaba probando la fe de los discípulos. Amén. Y en ese momento nosotros estamos en una barca que está sufriendo con olas, viento contrario. ¿Y Jesús qué está haciendo? Está probando nuestra fe. ¿Y Jesús qué está haciendo? Jesús está aumentando nuestra fe a través de eso. ¿Y Jesús qué está haciendo? Jesús está esperando que nosotros podamos dar los pasos para sermos capacitados. ¿Y Jesús qué está haciendo? Jesús, Él siempre está en el mismo lugar. La diferencia es que Él muchas veces permite que pase eso y espera. ¿Por qué? Porque sus tiempos primero son perfectos y segundo, Él permite que pase para que seamos perfeccionados. Y aquí Él estaba perfeccionando la fe de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la multiplicación de los panes y los peces, cuando ellos estaban en Tiberíades todavía, ellos fueron incrédulos.
Incrédulos con la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos habían sido incrédulos. Y Jesús, maravillosamente, espera la madrugada para ir a ayudarlos. ¿Por qué? Porque Él estaba aumentando la fe de ellos, estaba trabajando en la fe de ellos. No vea esa tempestad y estos vientos contrarios como algo que quiere matarte. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, esta tempestad no es para su muerte. Amén. Porque ellos no iban a morir ahí. No murieron y no iban a morir. No es para la muerte. Esa tempestad es para que nosotros seamos perfeccionados. Porque Amén. todos necesitamos ser perfeccionados. Amén. Nadie es perfecto. Amén. Nadie tiene una fe. Nadie. Todos necesitamos perfeccionar nuestra fe en Cristo. Ahora mira qué interesante. Versículo 26. 25 todavía. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Contra la ley de la gravedad. Jesús se acercó caminando sobre el lago. Qué maravilloso. Amén. ¿Quién en esa tierra se ha acercado? ¿O quién en esa tierra se ha caminado sobre un lago? ¿O sobre agua? 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y aquí hay una muestra de que la fe de ellos necesitaba ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron al Maestro con quien estaba todo el tiempo. Ellos no lo reconocieron. Ellos quedaron aterrados, con miedo, desesperados. Al ver al Maestro caminando sobre el agua, esa expresión aterrados es con miedo. ¿Y por qué eso? Porque no conocían todavía al Maestro que ellos seguían. Y sabe, aquí hay algo muy importante, porque cuando estamos en las tempestades es cuando más vemos los milagros de Jesús. Y Jesús caminó Amén. sobre el agua en medio de la tempestad. Aleluya. Mira qué Amén. interesante, qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Él caminó sobre el agua en medio de la tempestad. Si no hubiera tempestad, Jesús no habría caminado sobre el agua quizás. Pero Él caminó mostrando su poder. Amén. Y los Amén. discípulos no lo reconocieron. Y aquí es la parte más triste. No lo reconocieron. Al contrario. Mira lo que ellos gritaron. Es un fantasma. Gritaban de miedo. Es un fantasma. Siendo que ellos recién habían estado con el Maestro. En la noche pasada, en la noche anterior, o en la tarde anterior, habían estado con el Maestro. Y decían, ahora es un fantasma. Y eso es una muestra, hermanos, de que muchas las veces en medio de la dificultad que estamos viviendo, no sabemos reconocer la voz de Dios. O no sabemos reconocer el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo ha tomado tanto nuestras vidas con las tribulaciones, con el viento contrario, con las olas zarandeando nuestras vidas. El miedo toma tanto el control que es imposible que nosotros veamos el poder de Dios. O es imposible que nosotros reconozcamos, porque hasta podemos ver el poder, pero es imposible que reconozcamos. Porque el miedo nos atrapa de tal manera que a punto de no reconocer que es Jesús quien está operando este milagro. Ahora versículo 27 dice así. Y hermanos, aquí va una paréntesis. Este devocional va a ser dividido en dos partes. La próxima vez que me toque vamos a ver la segunda parte de este devocional, si Dios permite. Pero versículo 27 dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mira qué maravilloso, Jesús les dice enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Si Jesús tuviera nuestro carácter, Jesús quizá al estar ahí caminando sobre el agua y al ver que sus discípulos decían, ay, es un fantasma, quizá Jesús, si tuviera nuestro carácter, si fuera nosotros en el lugar de Jesús, habría dicho,
yo que le voy a ayudar, deja que se hunde nomás, mira si me están diciendo que yo soy un fantasma. Pero Jesús, en su gran amor, Amén. y aquí está más grande esencia de Cristo, en su gran amor, dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Jesús da dos órdenes a los discípulos. Cálmense y no tengan miedo. Amén. Y muestra un principio de él aquí. El yo soy. O alguna versión viene, cálmense, yo soy. Porque él era el gran yo soy. Y tenía poder sobre y tiene todavía, y tiene y siempre va a tener poder sobre las olas del mar, sobre los vientos contrarios. Él tiene poder sobre las tempestades que puedan zarandear nuestras vidas. Amén. Porque Él es. Amén. Jesús es el gran yo soy. Amén. Él es. Él es el comienzo, el final, el Amén. principio, el medio, el fin. Amén. En Él empieza todas las cosas y en Él termina todas las cosas. Amén. Por eso que nosotros no podemos temer a la tempestad o los vientos contrarios. ¿Por qué? Porque tenemos el yo soy. Amén. Amén. Y Él da dos órdenes a sus discípulos. Cálmense, no tengan miedo. Dos órdenes. A calmarse primeramente, calmarse. Y la segunda, no tener miedo. Es difícil, hermanos, en una tempestad, uno mantener la calma y no tener miedo. Es muy difícil, es muy difícil. Cuando uno está sufriendo, y puede ser distintas tempestades, no hablo solo del coronavirus, hablo de enfermedades, tempestades económicas, tempestades sentimentales, de todo tipo, hermanos. Aflicciones que uno siente, todo, cualquier tipo de tempestad. Es muy difícil mantener la calma y no tener miedo. Pero hay un dicho en Israel que dice así: quien tiene fe no tiene miedo. Amén. Y la tempestad nos muestra, guarde bien eso, hermanos, la tempestad que vivimos nos muestra cuánta fe tenemos. La tempestad que usted está viviendo, que yo estoy viviendo en ese momento, nos muestra cuánta fe tenemos. Nos muestra cuánta fe tenemos en Jesús. Porque quien tiene fe no tiene miedo. Amén. Y si todavía el miedo me toma durante una tempestad, es porque todavía mi fe está débil. Y necesito pedir al Señor que me ayude a crecer esta fe. Amén. Y usted tiene esta posibilidad de hacer eso ahora. Gracias, Señor. Amén. De pedir al Señor, Señor, dame más fe. Porque yo tengo miedo. Y contarle, cuéntale. Abra su corazón, cuéntale a Él. Dile, Señor, ¿sabe qué? Yo tengo miedo en este momento. Tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello. Tengo miedo de lo que puede pasar, de lo que va a pasar mañana. Tengo miedo de este desafío, de tal desafío. Cuéntale. Amén. Cristo también está interesado en conocer. Él conoce tus miedos, Él conoce nuestros miedos, pero Él está interesado en tener este contacto de que nosotros le contemos los miedos. Amén. Cuéntale tus miedos. Jesús está a la espera de eso. Amén. Y Amén. mantenga la calma en medio de esta tempestad, porque toda tempestad pasa. Eso es lo más interesante. Toda tempestad pasa. Yo nunca vi una tempestad que quede para siempre, nunca he visto. Hasta la tempestad más grande que estuvo en esa tierra, que fue el diluvio y con Noé, hasta esa pasó. Amén. Amén. Toda tempestad pasa. Amén. Las tempestades son pasajeras, no son para Amén. matarnos. Gracias, Señor. Son pasajeras, para que haya en nosotros una fe cada día más fuerte, cada vez fortificada, fortalecida por el Señor. Amén. Señor, gracias te damos por esta palabra, Jesús. Entregamos este devocional en tus manos. Sí, Señor. Entregamos, Señor, cada uno que
que está escuchando, que está viendo, o que verá este devocional, este momento, esta oración, esta alabanza, Sí, Señor. esta transmisión, Señor. Cada uno, Jesús, que pueda ser impactado y alimentado por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Amén. Nosotros te damos las gracias, Jesús, porque tú tienes el control sobre nuestros miedos. Amén. Amén. Todos tenemos miedos, Señor, y tú conoces los miedos más profundos en nuestros corazones. Sí, Todos Señor. tenemos temores, Señor, fallas con eso. Y te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, porque necesitamos de tu paz en Amén. medio de la tempestad. Amén. Necesitamos de tu calma, como tú dices, calma. Necesitamos de esta calma, Señor, para no precipitarnos o tomar decisiones precipitadas, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Danos más de tu calma, de tu paz. Ten misericordia de nosotros porque somos pecadores, necesitados de ti, Señor. Sí, Señor. Somos pecadores, Señor. No podemos, Señor, salir de esta transmisión en esta tarde, Señor, sin tu calma, sin tu paz. Sí, Señor. Da a cada uno que está escuchando ahora, Señor. En el nombre de Jesús yo profetizo, Señor, sobre la vida de cada uno, Jesús, que Sí, está Señor. escuchando esta transmisión. Yo profetizo ahora en el nombre de Jesús la calma absoluta de Cristo, Amén. la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Yo profetizo ahora en el nombre de Jesús a cada uno que está viendo esta transmisión, Señor. Yo profetizo ahora a nuestras vidas también que estamos aquí, a cada uno que está viendo. Profetizo la calma absoluta de Cristo en medio a estos vientos que estamos viviendo, estos vientos contrarios, a estas olas, Padre, que nos zarandean, Señor. En el nombre de Jesús, yo profetizo tu paz, tu calma, Señor, en esta tarde, Jesús. Y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.